momento, junta tus manitas y cierra tus ojitos para concentrarnos mejor. Vamos a repetir juntos lo siguiente. Señor, te doy gracias por este nuevo día que me permites estar aquí, aprendiendo más sobre ti. A ti, Espíritu Santo, te pido, abras mi corazón a tu palabra. Ayúdame a guiar mi vida con las enseñanzas de Jesús. Llena mi corazón, mis pensamientos y mis manos, para que toda mi vida siga el ejemplo de Jesús. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, para vivir y ser feliz como amigo de Jesús. Amén. Juntos vamos a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Hola, ¿cómo te encuentras? Me alegro. El día de hoy vamos a comenzar con el encuentro número 22. Este encuentro se llama Libros y autores sagrados del Nuevo Testamento. Exacto. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos personajes. A ver si te suena el nombre. Tenemos a Miguel Hidalgo, Francisco Villa, José Ortiz de Domínguez, Francisco I. Madero, Luis Pasteur y Juan Gutenberg. ¿Sí te suenan los nombres? Supongo que sí. En la escuela lo has visto. Muy bien. Pues estos personajes hicieron unas aportaciones muy importantes. Algunos de alguna manera, por ejemplo, en la independencia de México. Algunos, sus aportaciones fueron hablando de medicina. Algunos sus aportaciones fueron, por ejemplo, en la imprenta, hablando de Juan Gutenberg. Exacto, todos han hecho aportaciones muy importantes. Y asimismo, en la iglesia hay personajes muy importantes que han aportado demasiadas cosas y muy, muy importantes. Más adelante, la Cate Juanita y el Cate Benjamín nos van a demostrar y nos van a enseñar de lo que les estoy hablando. ¿Ok? Por ahora nos vamos a ir a la página 117. ¿Ok? Miren. Aquí tenemos estos personajes de los que les acabo de hablar. Muy bien, en la página 117. Colorea de azul aquellos personajes relevantes en la enseñanza escolar. Y de amarillo los que son importantes porque nos transmiten la fe. Muy bien, a trabajar. ¿Qué haces, mi niño? Estoy buscando unos perfiles de algunos autores de la Biblia en una red social. Órale, ¿y serán los de los evangelistas? ¿Los evangelistas? ¿No los conoces? Bueno, pero qué bueno, me da mucho gusto que estés estudiando, porque así tú vas a aprender y lo podrás transmitir a los niños. ¿Qué te parece? Sí, está muy bien. Creo que ya encontré uno. Los voy a investigar más y voy a ver qué hicieron. Ándale, pues sigue aprendiendo, me da mucho gusto, para que así después tú les expliques a mis niños. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Bueno, niños, así como ya hemos visto algunos personajes ilustres que han pasado a lo largo de la historia, que ya se los ha hablado un poco la Cate Brenda de esto, de algunos que hicieron algo a favor de la ciencia o algunos que hicieron algo a favor de nuestra patria,
Así también es importante conocer algunos personajes que aparecen en el Nuevo Testamento. Vamos a investigar más acerca de los autores de los 4 evangelios. ¿Y por qué es importante también saber de ellos? Bueno, porque conociendo sus historias aprendemos que también ellos son personajes ilustres que nos tienen que inspirar. Además de que ellos, en las cosas que ellos escribieron, en los evangelios, pues ahí vamos a aprender más acerca de la historia de Jesús y de Dios. Así que vamos a verlos. Bueno, niños, como ven, ya aquí tengo algunos perfiles, pero para esto primero ustedes tienen que estar preparados. Vayan preparando su libro y una libreta para ir anotando lo más importante. Incluso pueden parar el video para ir escribiendo, porque este tema es un poquito complicado. Bueno, niños, como ven, el primer perfil que encontré fue el de Mateo. Vamos a ver qué es lo que dice. Sus siglas son MT, es decir, que Mateo se abrevia con MT. Aquí dice que trabajó como recaudador de impuestos. Bueno, esto quiere decir que él en sus tiempos trabajó reuniendo dinero para el gobierno, es decir, para el César. Después aquí dice que escribió en Palestina. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, como sabemos, Mateo fue uno de los discípulos de Jesús. Aquí ya vimos que trabajó como recaudador de impuestos. Pero después él se convirtió y empezó a seguir a Jesús y a creer en él. Y vio que lo que él hacía estaba mal. Entonces, ya después de que murió Jesús, él por obra del Espíritu Santo se inspiró y empezó a escribir. ¿Qué escribió? Pues su evangelio. Y dice que lo escribió ¿en dónde? En Palestina. Dice que fue dirigido a los judíos. ¿Esto por qué? Bueno, pues recordemos que los judíos en ese tiempo no creían que Jesús era el verdadero Mesías. Entonces, por eso, lo que escribió él lo dirigió a los judíos. Su símbolo, un hombre. Esto porque él empezó a escribir sobre la historia de Jesús como un verdadero hombre, desde cómo fue concebido por obra del Espíritu Santo por la Virgen María, y así toda esa historia como un verdadero hombre. Y vean, este comentario que escribió se me hizo muy interesante y muy bonito. Vamos a leerlo. Pretendo dar a conocer que Jesús es el verdadero Mesías, y que el reino de los cielos es para todos. ¿Ya ven? El reino de los cielos es para ti, para tú que me estás viendo ahí, y para mí es el reino de los cielos. ¿Ya ven qué bonito? ¿Ustedes qué le darían? ¿Un like? ¿Un me encanta? ¿Me divierte? ¿Un me asombra? ¿Un me entristece? ¿O un me enoja? Yo le voy a dar un me encanta. Bueno, niños, el segundo perfil que encontré fue el de Marcos. Marcos, su sigla es MC, es decir, que así se abrevia Marcos. MC. Vamos a leer su perfil. Dice que él escribió en Roma, es decir, que su evangelio lo empezó a escribir en Roma. Aquí dice que fue discípulo de San Pedro. ¿Recuerdan quién es San Pedro? San Pedro fue uno de los discípulos de Jesús. Marcos no fue discípulo de Jesús. ¿Qué quiere decir discípulo? Bueno, que fue su maestro, es decir, que le enseñaba algunas cosas. Y San Pedro le empezó a platicar algunas vivencias que tuvo con Jesús. Fue dirigido a los cristianos que no eran judíos. ¿Qué quiere decir esto, niños? Bueno, es decir que su evangelio, como aquí lo dice, es dirigido a los cristianos que no eran judíos. Como ya lo hemos visto en otras clases, vimos que Jesús era judío y que los judíos alcanzaron un territorio en Roma. Y ahí
como los romanos, hemos visto que ellos tenían otras creencias. Y también había otras personas que venían de otros lugares que venían con diferentes religiones y diferentes creencias. Bueno, pues entonces él escribió ese evangelio para esas personas que ya se habían convertido al cristianismo, es decir, que empezaron a creer en Cristo, pero que tenían diferentes religiones a la de el judaísmo, o sea, los judíos. Aquí dice, su símbolo, un león. ¿Por qué un león? Bueno, porque él empieza escribiendo sobre San Juan, sobre Juan el Bautista en el desierto. Y en el desierto es donde habitaban los leones en ese tiempo. Vamos a ver este comentario muy interesante que está aquí. Quiero dar a conocer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan, niños, para quién fue dirigido el evangelio? Bueno, ¿por qué creen que está este comentario? Porque dice que quiere dar a conocer a todas las personas, sin importar su religión, sin importar que vengan de otras religiones o que tengan diferentes ídolos, que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Bueno, niños, ¿cómo van? Sí van escribiendo lo más interesante y lo más importante, porque ya vamos a pasar al tercer perfil que encontré, que fue el de Lucas. ¿Y cómo se abrevia? Se abrevia con una L y con una C. Y ya vieron que aquí tenemos otra abreviación, que es una H, una C y una H. ¿Saben qué significa? Bueno, significa los hechos de los apóstoles, porque Lucas también escribió que fue los hechos de los apóstoles. Vamos a leer su perfil. Dice que trabajó como médico. En ese tiempo, como ya vimos la clase pasada cuando nos trasladamos a la época de Jesús, no tenían todas las herramientas, así que él fue médico en ese tiempo. Imagínense cómo fue. Trabajaba con algunas hierbas y otras cosas limitadas en ese tiempo. ¿Se imaginan cómo fue? Vamos a ver qué más dice. Discípulo de Pablo. Bueno, a pesar también de que fue discípulo de Pablo, también se hizo muy compañero de él y lo empezó a acompañar en sus viajes. Aquí dice que escrito en Acaya. Él, como ya vimos, como los otros evangelistas, con inspiración del Espíritu Santo, empezó a escribir y escribió en Acaya. Dirigido a los no judíos, los gentiles. Porque en ese tiempo a los no judíos también se los conocía como los gentiles. Su símbolo, el toro. ¿Por qué el toro? Porque el toro es uno de los animales que utilizaban como sacrificio. Y también él empieza con el sacrificio de un personaje muy importante. Ustedes lo pueden leer en su evangelio, que es el de Zacarías. Vamos a leer este comentario muy interesante que encontré. Jesús es el Salvador. Ama y perdona a todos. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo con ayuda de Jesús y el Espíritu Santo. ¿Recuerdan a quién va dirigido su evangelio? Así es, va dirigido a todas las personas, no importando su creencia, no importando de dónde vengan, no importando el color de piel, también no importando de qué clase sean. Porque él en este evangelio insiste mucho en que las personas de bajos recursos son muy amadas por Jesús. Las personas pobres son muy amadas por Jesús. Entonces por eso tiene este comentario. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ustedes qué le darían? ¿Un me gusta? ¿Un me encanta? ¿Un me asombra? ¿Un me divierte? ¿Me entristece o me enoja? Yo le voy a dar otra vez un me encanta. Bueno, niños, vamos a ver el último perfil que encontré y es el último de los evangelistas. Es Juan. Vamos a leer su perfil. Dice que es el mejor amigo de Jesús. Esto porque Juan sí convivió con Jesús
y era de sus discípulos amados. Escribió en Efeso. Bueno, él empezó a escribir también por inspiración del Espíritu Santo en Efeso. Este lugar porque él huyó de que lo asesinaran y que lo martirizaran. ¿Y ya vieron su foto de perfil? ¿Ya ven que está muy anciano? Bueno, pues esto también porque él empezó a escribir ya muy viejito, ya muy anciano, él empezó a escribir este evangelio. Vamos a ver qué más dice. Dice que en su evangelio completa hechos que a veces no aparecen en otros evangelios. Ya saben por qué, ¿verdad? Les acabo de decir. Bueno, porque Juan fue y convivió mucho con Jesús. Es por eso que él sabe más detalles acerca de su vida. Y por eso él escribe otras cosas que a veces en otros evangelios no aparecen. Su símbolo es un águila. ¿Saben por qué es el águila? Bueno, porque saben que el águila es un ave que vuela muy, muy alto. Y esto también porque él en la forma en la que escribe también es muy elevado. Y entonces a veces es muy difícil de interpretar lo que él escribe. Por eso su símbolo es un águila. Vamos a ver cuál es este comentario que también me interesó mucho, que dice: quiero lograr que creamos en la obra y persona de Jesús. Él quiere que nosotros podamos lograr esto. Entonces yo por eso a este comentario le di un enorme me encanta. Porque él fue un discípulo muy amado de Jesús y también fue un santo. Y yo también quiero ser un amigo muy bueno de Jesús y lograr hacer santo, y espero que también ustedes. Buenas tardes, Kate. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí escribiendo unas cartas. ¿A quién? Pues le escribo a mis hijos. Uno de ellos está en Estados Unidos. Otro lo tengo en Guadalajara, en Monterrey, y otros en Oaxaca, mis sobrinos. Como las cartas que escribió San Pablo. Exactamente, así como Pablo escribía cartas que ahora se llaman los libros didácticos. ¿Libros didácticos? Sí, mijo, esa era la forma de comunicarse en ese tiempo. Ahora ustedes, como ya usan el celular, pues más rápido se comunican. Pero nosotros todavía estamos acostumbrados a las cartas. Así San Pablo se comunicaba con los romanos, con los de Corintio, y así. Él mandaba muchas cartas, muchas veces para reprenderlos. Ah, pues mira qué curioso. Yo aquí ya tengo las cartas que escribió San Pablo, que como ahora tú me dices, se llama libros didácticos, que me dijiste que eso es como antes se les enseñaba, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues vamos a decirle a los niños, yo aquí ya las tengo abreviadas. Vamos a ver si ellos se acuerdan de cuáles son estas cartas que escribió, Ándale. ¿no? Acuérdate que ya se las enseñamos en los temas pasados, entonces ya ustedes tienen que saber cuáles son las abreviaturas. Benja les va a ir pasando y ustedes van a contestar desde su casa. Vamos a ver si las recuerdan. La primera carta es a los romanos. Primera carta a los corintios. Segunda carta a los corintios. Carta a los gálatas. Carta a los efesios. Carta a los filipenses. Carta a los colosenses. Primera carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Primera carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses. Carta a Tito. Y carta a
Filemón. Estas fueron las cartas que escribió San Pablo. Y también Apolo, que era un discípulo de San Pablo, es decir, que era su alumno, escribió una carta a los hebreos. Y esta carta también pertenece a los libros didácticos. Bueno, niños, continuamos. Acuérdense que les dije que yo iba a explicar las cartas católicas, que no es mucho lo que se tiene que explicar, pero sí que nos acordemos. Por ejemplo, tenemos la primera carta de Santiago, que la escribió hacia el año 62 después de Cristo, en Palestina, ¿sí? Después tenemos la primera y segunda carta de San Pedro, que la primera sí la escribió San Pedro, pero la segunda, pues no se sabe quién, pero la pusieron a nombre de Pedro, bajo su firma, pues, de él, ¿sí? Y luego también tenemos la carta de San Judas. San Judas tiene nada más una carta, ¿qué creen? A lo mejor ustedes ni se habían dado cuenta, pero ahí en la Biblia nada más hay una carta, que consta de 15 versículos y nada más es un capítulo. Es la carta más chica que se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, claro. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y luego sigue la primera, segunda y tercera carta de San Juan, ¿sí? Estas fueron destinadas a las comunidades de Asia. Fíjense nada más hasta dónde llegó la palabra de Dios y hasta dónde ha llegado. Ahora con nosotros también ya conocemos la palabra de Dios y así es como nosotros hemos sido a través de las Escrituras conociendo un poquito más y más. Kate, recuerda que también tenemos en el Nuevo Testamento, también tenemos el Apocalipsis. Recuerda, niños, que cuando yo les presenté todo un dibujo en donde estaba un corderito y todos los símbolos que están en el Apocalipsis, este fue destinado para fortalecer a las comunidades cristianas. Recuerden que este es el último libro del Nuevo Testamento y pues ahí nos da la esperanza de que nosotros tenemos fe en la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, niños, ahora vamos a continuar con nuestras actividades. Bien, mis niños, ya después de que escuchamos el tema, vamos a ir a las actividades de la página 120, donde dice, interiorizo lo que he escuchado. Después de escuchar la palabra que nuestro Padre Dios nos dice a través de su Evangelio, escribe qué piensas hacer para parecerte a los autores sagrados. Tú, si fueras un autor sagrado, ¿qué transmitirías? ¿Qué amarías? ¿A quién encontrarías? ¿Y qué aprenderías, verdad? Y luego dice en el apartado memorizo. Los libros del Nuevo Testamento son 27. 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de San Pablo, otras cartas que son 8 y el Apocalipsis. En el apartado aprendo dice, coloque en la columna izquierda los primeros 5 libros del Nuevo Testamento y en la derecha su abreviatura. Por decir, dice Evangelio de según San Mateo. ¿Cuál es la abreviatura de Mateo? MT. Y así lo van a hacer con los 4 restantes. Al apartado avanzo dice, para crecer en el amor de Dios Padre y de Jesucristo, escribe cómo vas a poner en práctica lo siguiente. Demostraré mi amor a Dios ¿ustedes cómo le demostrarían su amor a Dios? En su cuaderno lo escriben, ya sea que lo escriban con unas líneas o hagan un dibujito, ¿verdad? A donde ustedes piensen cómo le van a demostrar su amor a Dios. Y en el apartado para vivir en familia dice, memoriza los nombres de los autores del Nuevo Testamento. Investiga con tus papás sobre los partidos políticos y grupos religiosos que predominan en tu comunidad. Describe un poco la situación económica para el próximo encuentro.
Ahí tienen que hacer ustedes que investiguen, o sea, pues te pregunten a sus papás, a ver papás qué partido, partidos políticos conocen y cuáles son los grupos religiosos que predominan. Eso pues investiguenlo con sus papás y a ver qué les contestan. Vamos a hacer nuestra oración final, niños. Ponemos nuestras manitas aquí. Padre Dios, te damos gracias una vez más por la oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos sabiduría, entendimiento para comprender. Gracias por nuestros seres queridos que están alrededor de nuestras vidas. Ayúdanos para cada día tener mejor conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, niños, que tengan bonita semana.